Buenas tardes, estimados públicos, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados y estimadas rectoras y rectores de universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados colegas planificadores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral, público en general. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel desde Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el honor para todos ustedes grabar en la tarde de hoy el video 728, referente a las virtudes gerenciales. Muchas veces no le damos importancia o no analizamos que a nivel gerencial hay virtudes, como también a veces no se reflejan esas virtudes a nivel gerencial. Pero es importante para el crecimiento de una organización que la misma mantenga virtudes gerenciales, virtudes que están en el gerente, virtudes que hacen grande la organización, esas virtudes que dan una mayor fortaleza al ser humano para actuar y para guiar a otras personas que están bajo su responsabilidad. Las virtudes gerenciales son muy importantes, son fundamentales para que la organización pueda marchar, para que la organización pueda lograr los objetivos y metas que tiene previsto en un momento determinado. Las virtudes gerenciales, en este caso, es el conjunto de actitudes, de valores y destrezas que diferencian a un simple jefe o un líder inspirador. Esas virtudes gerenciales hacen la diferencia en cuanto a la actuación de un mismo líder, de un jefe, de un coordinador, porque las virtudes es lo más grande que puede tener un gerente como ser humano. Es la fortaleza mayor para que le permite entender y comprender la organización y a todo el personal que está a su alrededor. Esto necesariamente estas virtudes gerenciales permiten dirigir equipos con eficiencia, con calidad. Las virtudes permiten que el gerente tenga una mayor fortaleza. Las virtudes permiten que el gerente actúe con firmeza, con grande destreza hacia las personas que están a su alrededor para coordinar a otros. Necesariamente esto permite en verdad dirigir equipos con eficiencia, con calidad, para que los objetivos y metas se puedan lograr en un momento determinado. Por eso es que las virtudes gestionan recursos y permiten fomentar un clima de crecimiento dividiéndose en diferentes pilares fundamentales. Esas virtudes tienen que existir virtudes humanas y personales. Una empatía, en primer lugar, es parte de esa virtud del gerente, parte de esa virtud del ser humano, es empatía hacia los demás, es empatía hacia el grupo que está participando en un momento determinado para el logro de ciertas actividades, una empatía que debe partir del gerente o de la alta gerencia y escuchar activamente a los demás. Esa es una de las virtudes más importantes del gerente, es aprender a escuchar, es aprender a reflexionar, es aprender a tomar decisiones, es aprender a hacer análisis reflexivo y crítico que favorezcan la organización. Esas son virtudes que permiten que la organización pueda marchar como debe ser. Por eso es que esas virtudes, partiendo de la empatía y escuchar activamente, comprender las emociones y necesidades de los subalternos. Esas virtudes que le permiten comprender las emociones. El ser humano está lleno de problemas. El ser humano es la persona más compleja y es aquí donde el gerente juega un papel importante de poner en práctica esas virtudes de empatía, de comunicación, de entendimiento, para dar fortaleza a todas las personas
que están a su alrededor, porque si hay una mayor fortaleza por él, eso se transmite y se irradia a todas las personas que a lo mejor piden una participación, que lo escuchen para desahogarse un poco de cuáles son los problemas. Por eso es que las virtudes del gerente deben partir de esos valores, de esa integridad, de esa ética, de ese fundamento de fe muchas veces para actuar de una manera positiva en favor de la organización y en favor de todas las personas que están a su alrededor. Necesariamente, para construir un ambiente de confianza se necesita de que haya participación, de que haya en verdad eh, ese favorecimiento con las personas que están a su alrededor, que sientan confianza, que se sientan que tienen apoyo. Eso permite pero esas virtudes permiten que sean irradiadas hacia todas las personas. Otra de las virtudes del gerente que tiene que ser una persona íntegra, es una persona transparente, una persona humilde, una persona honesta, una persona que aprende a escuchar, una persona que aprende a tomar decisiones, una persona que con el ejemplo lo transmite a los demás sin necesidad de dar muchas explicaciones. Porque el ser humano tiene una psicología nata para entender las personas que están a su alrededor. Entonces, esa integridad es transmitida hacia todas las personas que están a su alrededor. Una transparencia en hablar, en comunicarse, una seguridad que van a permitir que haya confianza de todos los subalternos que trabajan con el gerente o que trabajan dentro de la organización. Por eso es que la integridad y la transparencia es muy importante. Actuar con honestidad, congruencia y responsabilidad para ganarse el respeto del equipo. Cuando un gerente se gana el respeto del equipo, las cosas funcionan mejor. Pero para ganarse el respeto del equipo, tiene que existir comunicación, tiene que existir una empatía, tiene que existir en verdad una confianza para que las personas se den cuenta que tienen gerentes que les tienden la mano, que son gerentes que tienen esa parte humana, que lo hacen sentirse bien, y eso es muy importante. Por eso es que la integridad y la transparencia son importantes en el gerente o el líder. Tiene que tener una alta resiliencia, capacidad para mantener la templanza, capacidad para ser una persona fuerte, capacidad para entender lo negativo que le pueda suceder en un determinado momento, capacidad para dar respuesta, capacidad para adaptarse a los cambios humanos que están a su alrededor. Eso es una resiliencia que tiene que estar en él, una templanza, un optimismo ante la crisis o cambio del entorno. Necesariamente el entorno es cambio constantemente y que puede perjudicar a la organización en un momento determinado, pero esos cambios permiten que el gerente tenga una alta resiliencia para actuar cuando tenga que actuar, para no rendirse, para dar ánimo, para dar esa inteligencia emocional que está en él a todas las personas que están a su alrededor, para dar esa empatía, para dar esa confianza cuando hay problemas, obstáculos que pueden perjudicar a la organización. Por eso es que esas virtudes son fundamentales a que se apliquen a nivel gerencial. Virtudes que pueden hacer del gerente en el reflexionamiento, que pueden ser en el gerente de una manera intuitiva, que pueden nacer en gerente cuando hace un análisis crítico de cuáles son las cosas que pueden favorecer a la organización y cuáles son las cosas que pueden fortalecer al talento humano que trabaja con él. Tiene que tener un pensamiento visionario. Esas virtudes tienen que ser, esas virtudes estratégicas y conceptuales filosóficas, en primer lugar tiene que tener un pensamiento visionario, un pensamiento futurista, un pensamiento que tiene que estar a partir del pensamiento estratégico que está en él
para visualizar cuál sería el futuro de la organización, pero que la organización no importa en los momentos de incertidumbre que puede estar viviendo. Para eso el gerente con esas virtudes trabaja estratégicamente para disipar todos esos problemas que se presentan en la organización. Pero lo más importante para el gerente es esa parte futurista, visionario, ese pensamiento crítico que está en él, ese pensamiento reflexivo para entender cómo se vería la organización en el futuro. Este, por eso es que debe anticiparse ese pensamiento visionario, anticiparse a las tendencias del mercado y alinear el trabajo del equipo con el objetivo a largo plazo. Porque el objetivo a corto plazo de la organización se cumple. Lo importante es que haya un objetivo estratégico a largo plazo que es prácticamente hacia dónde va la organización. Por eso es que los gerentes tienen ese pensamiento visionario de visualizar cuál sería ese modelo futuro de dicha organización. Tiene que aprender a tomar verdaderas decisiones cuando está casado con la organización, cuando tiene un equipo que se ha quitado ese status quo para actuar, tiene un equipo con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo, con un pensamiento inductivo, que da el todo por la organización, cuando en verdad esas virtudes son transmitidas a dicho equipo. Por eso es que el gerente tiene que entender cuáles son las virtudes que van a favorecer tanto a él como a la organización. Por eso es que tiene que, para tomar verdaderas decisiones, tener verdaderas virtudes, evaluar riesgos y oportunidades para actuar y de una manera oportuna, incluso bajo presión. Esas virtudes se pueden ver desde dos puntos de vista, prácticas y técnicas. Una comunicación efectiva, eso es lo que siempre hablamos nosotros como gerentes, esa comunicación efectiva que no debe perderse. Esa virtud, el gerente tiene que poner en práctica como es la comunicación efectiva, transmitir expectativas claras y proporcionar retroalimentación de forma constructiva. Para transmitir al equipo cuáles serían las perspectivas de la organización, hacia dónde va la organización, de un punto de vista estratégico, una delegación y desarrollo del talento, identificar la fortaleza de cada empleado. Las virtudes del gerente le permite identificar cuáles son las fortalezas del talento humano, qué capacidad tiene, qué tan inteligente es para dar respuesta, para desarrollar actividades. El gerente tiene que ser una persona de que estudiar y comprender y convertirse de una manera psicológica la conducta, conocer la conducta de cada subalterno para ver cómo actúa en el desarrollo de sus actividades. Por eso que cuando él conoce a todos los subalternos, da ese empoderamiento para que ellos piensen, para que ellos analicen y puedan tengan más confianza en poder hacer las cosas mejores. Necesariamente se hace importante, necesariamente se hace importante que la organización para marchar tiene que tomar en cuenta las virtudes gerenciales. ¿Cuáles son entonces las virtudes de un gerente? Tiene que ser una persona, como lo hemos explicado siempre, una persona empática, una persona humilde, una persona transparente, tener una persona segura en la actuación, una transparencia para la toma de decisiones, confiable, que tiene que ser esa actitud, una persona confiable, esa actitud es gente que tiene una persona responsable, es una persona que cumple, es una persona que está a tiempo, aprende a escuchar y aprende a comunicarse. Son actitudes que deben estar en el gerente para que las cosas puedan marchar bien. Necesariamente algunas habilidades gerenciales que tienen que estar en el gerente. Indudablemente una de las cosas muy importantes es la inteligencia emocional. Los gerentes tienen que ser una persona que tengan una alta inteligencia emocional
para tomar decisiones, una alta inteligencia emocional para soportar lo negativo de la organización, una alta inteligencia emocional para adaptarse a los cambios de la organización. Esa inteligencia emocional tiene que ser irradiada hacia toda la organización y especialmente con el equipo, con el trabajo, para que también tengan esa inteligencia emocional. Necesariamente otra de las habilidades o virtudes, como lo hemos dicho, es habilidad de aprender a comunicarse, habilidades de bajar donde está la parte productiva, habilidades de comunicarse, de hablar, de entender, de comprender a las personas que siempre tienen problemas, aprender a delegar, delegar a las personas que tienen la capacidad, que tienen el entendimiento, que tienen la formación. Por eso es que los gerentes con sus virtudes tienen que conocer para qué es útil cada talento humano, motivar a los demás. Un gerente tiene que ser una persona motivadora, una persona participativa, una persona que siempre está pendiente que los subalternos cumplan con el trabajo. Un pensamiento estratégico para visualizar, para entender mejor la organización, ese pensamiento estratégico que parte de una filosofía de gestión sobre la visión futurista de dicha organización, la integridad que tiene que tener todo gerente y esa flexibilidad. Un gerente no puede ser una persona rígida, sino flexible para la toma de decisiones. Muchas cualidades diferentes tiene un líder gerente. Pueden construir un gran líder. Hay algunas que son muy comunes en la actuación, como es la responsabilidad, escucha activa, la colaboración, no solamente a nivel gerencial, sino con toda la organización, esa fortaleza, ese coraje para enfrentar los momentos difíciles de dicha organización y dar confianza, esa comunicación y esa parte empática que tiene que estar en él. Necesariamente un líder, un líder tiene, un líder tiene que conocer muy bien a la organización, tiene que tener ese pensamiento visionario y analítico, tiene que ser una persona que preste un trabajo colaborativo y que aprenda a tomar decisiones. Podemos hablar de muchas habilidades gerenciales fundamentales con, para que tenga un gerente. Como es un gerente, tiene que empezar a desarrollar un liderazgo. Un gerente que no tenga un liderazgo no puede ser un gerente. Un gerente no está para estar encerrado en cuatro paredes, sino para entender a la organización, para salir de ese status quo y estar constantemente en comunicación con el personal que está bajo su responsabilidad. Un gerente con esa virtud tiene que gestionar bien el tiempo y priorizar lo que tenga que priorizar, una comunicación efectiva y ese pensamiento estratégico que tiene que estar en él. Podemos hablar de algunos pilares fundamentales del gerente. Necesariamente el gerente tiene que ser una persona fortalecida en el conocimiento. El gerente tiene que ser una persona con alta sabiduría. El gerente tiene que ser una persona con un desarrollo cognitivo, con una visión holística, un pensamiento amplio y abierto, tanto interno como externo, para poder tomar decisiones, para poder comprender y para poder visualizar el rumbo de dicha organización. De manera que las virtudes gerenciales son muy importantes. Un gerente, para que pueda desarrollar sus verdaderas virtudes, en primer lugar, tiene que hacerse un autoanálisis, ver cuáles son esas fortalezas que están en él, cuáles son las oportunidades que le brinda el entorno, las debilidades que estamos en él y las amenazas por no actuar bien que están en él. Necesariamente el éxito de una organización depende de las virtudes gerenciales, depende de las virtudes del gerente. Indudablemente que cada gerente tiene virtudes
totalmente diferente, como hay gente que por su sencillez, por su forma de actuar, por su forma de estar al lado de los subalternos, sus virtudes son eh, más que todas de valores, son virtudes de integridad, son virtudes de transparencia. Necesariamente esto se hace importante para que la organización pueda marchar en todo tiempo. ¿Cómo se pueden desarrollar, cómo se pueden desarrollar las virtudes de un líder? No existe, como se dice, una fórmula mágica para convertir a alguien en un líder consumado. Los buenos directivos generalmente se forman a lo largo del tiempo. Con la experiencia, los directivos se forman. Los líderes, los gerentes no se forman estudiando. Los líderes se forman actuando en la práctica, en la comunicación. Necesariamente, una de las vías más fundamentales para convertirse en un mejor líder es practicar las virtudes gerenciales. Esos buenos hábitos operativos que se logran a través del ejercicio constante, tal y como se desarrolla el ser humano. Las virtudes no son innatas, sino adquiridas. Las virtudes se adquieren. Las virtudes se adquieren cuando hay el interés, cuando el gerente analiza, cuando el gerente se da cuenta que las virtudes hacen grande tanto al gerente como a la organización. Hay una lista de virtudes de liderazgo. Las virtudes más apropiadas para practicar dependen de las aspiraciones particulares de cada gerente. Necesariamente se hace importante que los gerentes puedan hacerse un autoanálisis, que los gerentes se den cuenta cuáles son sus debilidades, que los gerentes se den cuenta que ellos son las personas centrales, principales dentro de la organización. Ellos son los responsables a la vez para que se logren los objetivos, para que la organización pueda marchar. Pero un gerente sin virtudes prácticamente es un obstáculo para la organización. Un gerente que no haya conocido cuáles son sus virtudes no da nada para la organización. El gerente hay que enseñarlo que tiene virtudes y si no las tiene, que las desarrolle para que la organización pueda marchar, para que la organización pueda lograr sus objetivos y para que la organización no pierda el rumbo futurista hacia dónde va. Necesariamente entonces las virtudes gerenciales son importantes para que cualquier organización tenga éxito y para que cualquier organización esté apta para dar respuesta en momentos de crisis y en momentos de que no haya crisis. Siempre las virtudes gerenciales ayudan al buen funcionamiento de la organización porque pone en práctica ese conocimiento hacia los subalternos que se convierten en entes multiplicadores para que todas, tanto las virtudes gerenciales como las virtudes de los subalternos, fortalecen a dicha organización. En conclusión, las virtudes gerenciales son importantes para el crecimiento a largo plazo de cualquier organización, tanto pública como privada. Muy buenas tardes.